Bueno, bienvenidos a la clase de Cinematografía 1. El día de la noche de hoy vamos a tratar sobre el siguiente tema, movimientos de escuela cinematográfica. Los movimientos cinematográficos, efectivamente, perdón, tienen varios movimientos. A ver, alguien me está escribiendo. Ya, sí, movimientos cinematográficos que todo cinéfilo debe conocer. Efectivamente, el cine, como habíamos comentado, el cine, cinematografía o cinematógrafo, es la técnica y el arte que consiste en crear y proyectar metrajes. Como hemos hablado durante todo este tiempo, prácticamente está conectado o relacionado a lo que son los movimientos cinematográficos. ¿Y qué son los movimientos cinematográficos? Como la misma palabra lo dice, movimientos o corrientes cinematográficas. Son dirigidos en diversos contextos históricos a través de todo el proceso que ha recorrido el ámbito cinematográfico, tal vez sea sociopolítico, hablando, o de manera geográfica. Todo eso se refiere a lo que es movimiento cinematográfico. ¿Y cuáles son los movimientos cinematográficos más reconocidos dentro, valga la redundancia, de la industria cinematográfica? Pues son los siguientes. Primero, el expresionismo alemán, que justamente nosotros ya habíamos hablado de eso. Inicio de la Guerra Mundial, se originó en Alemania. Hablamos también sobre el director Tim Burton, que tiene mucha relación o aprendizaje en el tema del expresionismo alemán. El expresionismo alemán es un movimiento, una técnica que efectivamente se desarrolla en Alemania, la misma palabra lo dice, el expresionismo alemán, y que reflejaba realidades, por ejemplo, en este caso los alemanes fuertes y todo, ellos se mostraban a través de la pintura, escultura, cualquier tipo de arte como dioses, personas supremas, mientras el pueblo oprimido reflejaba una realidad, eran pisados, eran maltratados, etcétera. Ese es uno de los movimientos cinematográficos más importantes de la historia. Estamos obviamente mencionando, porque son varios, pero son los 5 movimientos. El primero es el expresionismo alemán. El segundo es neorrealismo italiano, que eso vamos a tratar, neorrealismo italiano. El tercero, en cambio, es nueva ola de cine francés. El cine francés, habíamos comentado la clase pasada, que hablamos del impresionismo y el surrealismo, que el elemento diferenciador en relación al cine francés con el cine americano es que el cine francés era más artístico, ya el cine americano más comercial, aunque sí hay cine americano, hay que ser sinceros, artístico. Pero bueno, este era más artístico, el francés, y habíamos hablado sobre el impresionismo y el surrealismo, que el impresionismo prácticamente hablaba sobre una realidad, pero conectado a lo psicológico, mientras el surrealismo también conectado a lo psicológico, pero era más enfocado hacia lo irreal, hacia lo fantasioso, incluso hacia lo que da miedo a mucha gente, ¿no? Entonces, eso habíamos hablado con este movimiento de la nueva ola del cine francés. Entonces, vamos hasta ahora 3 puntos relacionados a los movimientos cinematográficos. El primero, expresionismo alemán. El segundo, neorrealismo italiano. El tercero, nueva ola del cine francés. Hay un cuarto que se llama Nuevo Hollywood. Hollywood, Estados Unidos, eso tenemos que tratarlo también. El otro se llama Dogme 95. Ese sería el quinto movimiento. Ajá. Entonces, de eso vamos a tratar. Bueno, el expresionismo alemán ya habíamos hablado, que el expresionismo alemán fue vanguardista y fue considerado uno de los más importantes dentro de la industria cinematográfica, aunque no solamente realmente en el cine, sino en el arte a nivel general a inicios del siglo XX, como ya lo habíamos visto en la clase pasada, trataba sobre una realidad, fue los años previos a la Primera Guerra Mundial y efectivamente a lo que ocurrió después, o sea, Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y su característica e ideología iba enfocado hacia el tema de la estética, como por ejemplo distorsión de la forma, representación de lo grotesco y opresivo. Fueron herederos prácticamente por sus expresiones cinematográficas y como les había comentado, reflejaba una realidad que se vivía en ese momento. Así que en este caso, que allá lo habíamos igual tratado sobre la clase pasada, sobre el expresionismo alemán, pero lo vamos a reforzar un poco más, voy a poner un video sobre las características y etapas del expresionismo alemán. Voy a buscar el video, lo voy a proyectar.
efectivamente el expresionismo alemán, un movimiento. Así que vamos a proyectar. A ver. Participantes, lo conectamos acá. Sonido. Esperemos que salga en la pantalla el vídeo para poderlo proyectar. Bueno, mis alumnos están en estos momentos, me imagino, cansados. No está nadie conectado. De todas maneras, aquí estoy yo, como dice el dicho, pecho a las balas. Así que pongan mucha atención con este video. Igual al final de la clase lo voy a compartir y obviamente también el video. Más dudas despierta es el expresionismo. Se escucha abajo, ¿Qué es el igual lo voy a expresionismo? comentar. A ver, el expresionismo alemán es uno de los principales movimientos. Nació a inicios de la Primera Guerra Mundial. Terminó al finalizar la Segunda Guerra Mundial. No solamente está conectado con el cine, está conectado con el arte general. ¿Cuáles son las ¿Cuáles son sus características más comunes? Lo que vamos a ver Son ahora algunas en de el las video. preguntas más comunes. Así que, en el vídeo de Tottenham de hoy, vamos a intentar sacaros de dudas. Era Vamos grotesco, allá. ahí estamos viendo arte grotesco, obviamente conectado y relacionado al expresionismo alemán. Antes de conocer sus características, vamos a situarlo. ¿Qué es el El expresionismo? expresionismo es un movimiento artístico que Movimiento surgió artístico que del siglo surgió a XX principios en del Alemania. siglo XX en esta Alemania, época de recuerden. crisis política y social, Expresionismo, múltiples movimiento artistas se artístico unieron que para crear un nuevo estilo que inició a inicio del abarcaría siglo XX diversos en ámbitos. Alemania. Este nuevo movimiento expresaba los sentimientos y emociones de los artistas. Expresaba los sentimientos y Así, emociones las obras de artísticas, esta lo que época habíamos conversado. representaban la miseria, la guerra y la soledad. Representaba la miseria, guerra y por los soledad, sentimientos del artista. justamente lo que Aunque se este vivía movimiento en ese artístico se momento encontraba en la Gran constante Alemania, evolución, podemos definir su distorsionado recorrido. para generar Etapa ese impacto. preexpresionista. No se puede hablar del expresionismo sin hablar de sus precedentes. Fuera de Alemania y antes del estallido de este movimiento, aparecen artistas que dejan ver lo grotesco y lo extraño. Comenzaron a nacer Entre artistas ellos que encontramos a efectivamente Edvard Munch desde plasmaban Noruega y a lo James que es Ensor grotesco, desde Bélgica. como Edvard Munch de Noruega, James Ensor. A partir de aquí, el Se ven, expresionismo como ven en la funcionó pantalla, alrededor de artes dos grupos grotescos, artísticos. artes que chocan El en el primero, subconsciente. conocido como El Puente, nació en 1905, gracias a 4 estudiantes en Dresde. Liderados por Ernst Kirchner, su intención era influir en la sociedad para acabar con el arte académico y expresar sus emociones libremente. La crítica social, Prácticamente los colores expresaba fuertes, temáticas emociones. desagradables y un aspecto inacabado eran algunas de sus características. El segundo grupo, conocido como el Jinete Azul, nació en Múnich en 1911. Todo lo que se de está la mano hablando en de este Vasily video es Kandinsky sobre el y Franz Marc. expresionismo. A diferencia del anterior, son más refinados Voy a y adelantar un espirituales. poco. Se centran en lo simbólico del mundo interior más que en los el grupo de Viena o la escuela de París son los colores Sí, justamente no habla de los la movimientos, expresión emocional, aportaban movimientos, lo que plasman reflejaba momentos a través fugaces del y su luz tiempo. de una forma objetiva, representando una realidad. Y bueno, voy a parar el video porque prácticamente está todo claro. O sea, el expresionismo expresaba un sentimiento alemán en Alemania que se vivía en ese momento y en la parte artística lo reflejaban de una manera grotesca, expresionismo alemán, que ya lo habíamos tratado en clase. Voy a apagar este video, lo sacamos más. Ya, ahora vamos a hablar sobre el segundo movimiento, el neorrealismo italiano. Neorrealismo italiano. La guerra mundial, por situaciones o razones económicas, eh, se incluyó lo que es el arte. Y el neorrealismo italiano, prácticamente conectado al cine, se puede indicar que fue un movimiento que tuvo mucha influencia en relación a todos los demás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el neorrealismo italiano brilló por el elemento diferenciador que aplicó en el desarrollo de su arte, de manera directa o de manera indirecta. Incluso los críticos del cine aclaman al neorrealismo italiano. Vamos a hacer ingresar al compañero Cabanilla. Mi estimado Cabanilla, excelente noche.
Bienvenido a la clase de Cinematografía 1. ¿Cómo está? Creo que se desconectó. Ah, no, aquí está. Ahí está cargando su ingreso. Está pensando, esperemos un poco para que se conecte el compañero. José Andrés Cabanilla, él siempre puntual, siempre está conectado a las clases. El resto se quedaron dormidos, pensaron que no íbamos a conectar, pero siempre estamos en las clases. ¿Qué pasó? Ahí están conectándose, allá. Vamos a meter a los dos, parece que hay problema con su ingreso, que me está escribiendo. Ahí fue, mi estimado José Andrés Cabanilla, muy buenas noches. Usted es el único conectado. Le cuento que yo ya estaba grabando la clase, porque yo dije, bueno, nadie se conecta, se quedaron dormidos y es comprensible por la hora. ¿Cómo está mi estimado Cabanilla? Buenas noches. ¿Qué tal qué tal su viernes? También se había quedado dormido, también. No, pero sí siento obviamente que me coge el cansancio, pero no tanto, Es sinceramente. normal por la hora, Eh, Cabanilla. De tal manera, y tranquilo, porque... Sí, dime. no tanto por la hora, sino porque esta semana empezó lo de las prácticas y ha Ah, acumulado las todo mi prácticas. tiempo y ¿Y qué también tal las prácticas, mi estimado Cabanilla? A full las prácticas. eh, más full por no saber exactamente cómo hacer las cosas, pero ahí uno va aprendiendo. Pero Contento yo con sé las que a prácticas medida de como la que vez pasada. obviamente, La vez pasada me dijiste, ¿te sí, gustan o las sea, prácticas? Me están empezando a gustar porque cuando uno no sabe algo, pregunta a alguien que sabe, más o menos Correcto. le da la dirección y uno se ahorra esa tragedia de estarlo buscando por uno mismo. Y Claro, ahí uno aprende correcto. poco a poco. ¿Con quién estás haciendo las prácticas? Con el profesor Geoffrey Lord de Ah, ya, yo, Producciones Lord, Bouquet. ok. ¿Qué tal con el profesor? Súper bien. Sí, es una persona que siempre que da una crítica busca que sea constructiva. Él siempre trata Claro. de ser una persona con la que tú te sientas cómodo como tal, Sí, porque a la final de eso se trata, ¿no? No hay que claro. latillar a la gente, sino que hay que, sí, o sea, haces algo que no es correcto, pero la intención y la idea ahí están. Y si no, hay Sí, que volver a replanteárselo, ¿no? Entonces, correcto. no invalida como tal el esfuerzo de la gente, sino que le da una dirección o un propósito mucho mejor, ¿no? Y eso Ah, ayuda ya, ok. bastante. Esto es bastante bueno que te sientas cómodo con el profesor Lord. Está bien. Y las prácticas, bueno, son experiencias y eso te va a servir dentro del ámbito personal como profesional. Te cuento, mi estimado José Andrés Cabanilla, que justamente estábamos tratando sobre los movimientos cinematográficos. Bueno, estaba tratando. Y la clase, o sea, igual estaba grabando porque pensé que nadie se iba a conectar. Entonces, yo mencioné que hay 5 puntos importantes dentro de los movimientos cinematográficos. Ya, o sea, los 5 movimientos cinematográficos más importantes de la historia. El primero es el expresionismo alemán, que nosotros ya hablamos sobre el expresionismo alemán en clases pasadas. Si tú me vas a comentar un resumen de lo que recuerdes del expresionismo alemán, cómo nació, de qué trató, etcétera. Pero no, de tu cabeza, sin necesidad Yo de buscar. recuerdo que el expresionismo alemán es como un retrato de la realidad cruda, por decirlo Ya, así. correctísimo. Pero como tal nació justamente por la época en la que empezó la Primera Guerra Mundial y ya la Correctísimo. gente no era muy optimista la gente en ese No, aspecto y pues tratar la realidad cruda, como tal, no es que querían dar esperanza, pero tampoco querían ser, como se podría decir, fantasiosos, ¿no? Simplemente claro, querían demostrar, o sea, yo creo que querían validar las emociones que sentían ellos como sí, tal y que no todo el mundo, obviamente, y o sea que todos sufrimos
y pues darle a entender que toda la humanidad pasa por esto y que ya, pues es lo que toca y que hay que sobrellevarlo de alguna forma. Y te cuento que era muy grotesco. ¿Tú sí has visto artes relacionadas al expresionismo alemán? Te pregunto. ¿Has visto? No, pero a Ya, veces ya te voy a sí, mostrar, ya te voy a, ya te voy a cuando las mostrar porque personas son un justamente yo había proyectado un video antes de que tú te conectes. Lo voy a poner de nuevo para que, lo voy a adelantar, o sea, igual para que veas el tema del expresionismo alemán, cómo eran los artes. Déjame, a ver, voy a poner pausa, lo voy a, mucho doble, que tengo dos veces, déjame ver. Escucho doble el video. De revisar, una vez. Ah, ya sé por qué se escucha doble. Ahí está. A ver, déjame proyectarlo. Proyecte. Y ahí está, mira. Movimientos artísticos que más dudas despierta es Si el ve la expresionismo. expresión, ¿Qué es el expresionismo y cuáles son sus características? Son algunas de las preguntas el más tipo de comunes. arte, Así que, en el vídeo de Tottenhart de hoy, vamos a intentar sacaros de era dudas. como que Vamos allá. chocaba, grotesco. Igual lo voy a ir explicando porque se escucha muy bajo. Antes de conocer sus características, vamos a situarlo. Lo El primero que es el expresionismo es un expresionismo. movimiento artístico que surgió Lo a que tú principios del indicaste, siglo mira, XX surgió a en principios del Alemania. siglo XX en En esta época Alemania. de crisis política y social, múltiples artistas se unieron para crear Y un nuevo existía la estilo crisis que política y abarcaría social diversos ámbitos. Este nuevo en movimiento esa expresaba los época. sentimientos y emociones de los Así artistas. que mostraba sentimientos y Así, las emociones. obras de esta época Expresaba eso. representaban la miseria, la guerra y la soledad, Miseria, de una guerra, forma soledad. distorsionada O por sea, los algo sentimientos del chocante. Mira artista. el arte como es. Aunque este movimiento artístico se encontraba en constante evolución, podemos definir su recorrido. Etapa preexpresionista. No se puede Y hablar bueno, del ahí hablan de las expresionismo sin hablar de etapas sus precedentes. y de los artistas Fuera de que Alemania y antes del estallido de este fueron movimiento, aparecen desarrollándose a artistas que través dejan ver de lo grotesco y el lo tiempo extraño. cuando se Entre ellos encontramos a fue Edvard evolucionando Munch el desde expresionismo Noruega y a alemán. James Ensor desde Como Bélgica. Munch lo mencionan, Ensor, entre otros. Voy a adelantar un poco. A Mira, partir de ese tipo aquí, de el arte, sí es. expresionismo evolucionó alrededor de dos grupos artísticos. El primero, Es conocido grotesco. como El Puente, nació en 1905, gracias a 4 estudiantes en Dresde. Liderados por Ernst Kirchner, Expresa, así es. Situaciones. Entonces, eso. pero Voy a eso lo parar un dejamos para otro poco. vídeo. ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué piensas tú, Cabanilla, de este tipo de arte, movimiento? ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció? Mm, la verdad es que es bastante interesante porque transmite obviamente una realidad, o sea, un realismo, por decirlo así, que a veces sí se pasa un poquito más de lo normal, pero a veces también la vida y las cosas pues son así, ¿no? Altibajos, ¿no? ¿Te choca este Más tipo de que, artes? no tanto que me choque, ¿cómo se podría decir? Porque realmente yo sé qué es lo que siente la persona y es lo que, cómo se mentaliza, ¿no? O cómo lo puede ver, porque los sentimientos como tal no tienen una apariencia física, pero Ah, cuando se juntan con intenciones, motivos, deseos y todo, se nota como que un conjunto de varias cosas y al expresarlo en arte uno puede saber exactamente qué es lo que está sucediendo dentro de uno mismo y se puede empezar a apoyar de eso para hacer un cambio, una mejora. Y los otros también pueden ver eso en sí mismos, porque también nosotros tenemos nuestras propias luchas internas, nuestras claro. propias fallas, nuestros propios elementos, ¿no? Que a veces tenemos que aprender a sobrellevarlos. Entonces, me parece muy bien porque a veces
las cosas artísticas hablan más que las palabras, y cuando Claro. uno va a una exposición de arte puede ver algo de lo que hay dentro de uno mismo en esa exposición, es como ver un reflejo de uno. Pero tú, por ejemplo, a una exposición de arte así, nunca te ha chocado algo cuando tú has ido. O sea, has visitado alguna, has ido a alguna exposición de arte, pintura, si has ido tú, si has visitado. No, pero cuando hice un reportaje a un compañero recién, que él hace cómics ecuatorianos, él tiene un estilo un poco, un poquito como que extravagante de hacer cómics, pero no mucho, es Ya. un poquito extravagante, nada. ¿Sabes por qué te digo? Porque, mira, por Entonces, ejemplo, yo recuerdo que ya hace tiempo, y varias veces he ido, detrás del municipio está este museo, no es Naín Saía, sí, el Museo Naín Saía. Entonces ahí justamente hacen exposiciones de la Edad Media, pero relacionado al cristianismo. Y está o sea, hay videos explicativos, tienen publicidades, están las obras. Te soy sincero, o sea, yo cuando entraba a ese lugar y salgo, yo siento un ambiente, o sea, siento la energía pesada, pesada. ¿Sabes por qué? Porque o sea, yo soy católico, ya, yo fui criado bajo la religión católica y todo eso, pero hay obras de esa época que uno siente tristeza, en un ambiente pesado. Por ejemplo, te pongo un caso, no sé si tenga la oportunidad de visitarlo, pero había una virgen de escultura, así como calavera, así, ya, y había un Cristo crucificado y toda la sangre, y unos santos con ojos blancos, o sea, te da como una sensación de terror. Incluso había un santo que tenía la cabeza en la mano, así, ya, y eran artes de esa época que yo, sinceramente, sentía un ambiente pesado, así, pesado, pero no me gustó. Ah, y yo fui realmente tranquilo, o sea, pero me topé con eso, ¿ya? ¿Por qué pasa esas situaciones? Te pregunto. bueno, eso es normal. Por ejemplo, cuando uno se acerca a una persona que transmite un aire de inseguridad, miedo, furia, Claro, insatisfacción, depresión, cosas negativas, obviamente uno lo va a detectar porque el cerebro claro, analiza las cosas, más allá de lo que uno pueda entender. Entonces, si usted va a eso, el lugar, probablemente la persona que lo hizo estaba muy perturbada y tenía eso que le salía demasiado, que salía de claro. sobra de él, y lo O sea, al menos transmitió yo soy la mediante persona esas obras. claro, yo soy la persona, te cuento que siento las energías. Entonces, o sea, no, yo fui más bien, o sea, le dije a la otra persona, ¿sabes qué? Vamos porque me había enterado de esa exposición, ya. Pero cuando yo fui a ese lugar, o sea, por ese tipo de arte, sentí eso, ya. Es como, por ejemplo, tú conoces la primera iglesia de Guayaquil, la primera iglesia de Guayaquil, tú la conoces. Has ido a la primera iglesia de Guayaquil. Si has ido a la primera iglesia de Guayaquil. No, no la conozco. Ya, la primera iglesia de Guayaquil es la San Vicente, creo que se llama, y queda justamente al final del malecón, por la escalinata, sino que ahora está restaurada. Te cuento una anécdota. Yo fui a esa iglesia, ya, es detrás de Arriba de las peñas. claro, esa es la primera iglesia de Guayaquil, sí, la San Vicente creo que se llama, ya, esa iglesia. Bueno, te cuento que esa iglesia ahora la han arreglado, pero cuando yo fui hace tiempo, esa iglesia se estaba como que hundiendo un poco por el tiempo, porque es la primera iglesia de Guayaquil. Y bueno, la cosa es que yo entro a la iglesia y siento un ambiente así mismo pesado y triste. Y con decirte que tuve los cuadros así también de santo con ojos blancos, el Cristo con la espalda con sangre, todo eso, y tocaban el órgano, pum, pum, así a lo antiguo. Pero sentía un ambiente así pesado, y con decirte que también ahí hay un lugar donde puedes coger agua bendita y está un ángel así. Entonces yo pregunté, ¿por qué se siente ese ambiente pesado? Y me dijeron que ahí antes enterraban ahí mismo en la iglesia a los curas, imagínate, en el suelo, enterraban ahí mismo. Entonces no sé si por eso se sentía esa energía, pero era una cosa que yo sentía así pesado. Ajá. Ahora último no he ido, pero sé que cómo es que la iglesia la han restaurado, pero me imagino que están esos cuadros. Entonces no sé, o sea, al menos yo cuando veo ese tipo de arte, como son artes macabros, yo lo veo así. Por ejemplo, hay un arte que está el cielo y el infierno, y se ve el infierno y la gente en la hoguera, no sé, siento como que no hay tranquilidad, ¿sí?
Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿No será que prácticamente el arte transmite eso al individuo? Es natural, el ser humano puede transmitir lo que siente de muchas maneras, por medio del habla, por medio del cuerpo, por medio de expresiones, sea del canto, el cine, la música. O sea, hay que tener cuidado por eso muchas veces con lo que uno ve y escucha. Por eso Claro, hay algunos psiquiatras y psicólogos que dicen tenga cuidado con ciertas músicas claro, que transmitan algún sentimiento de melancolía, tristeza. claro, ¿Por qué? Porque uno ya tiene suficientes problemas en el día a día como para ponerse aún más melancólico, claro, pero a veces el cuerpo, la mente es masoquista y le encanta claro. eso. El tema te cuento que el tema, por ejemplo, de los colores y de la psicología es una realidad, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si tú estás en una habitación, ya, supongamos, tú tienes tu habitación grande, ya, y la pintas de color blanco, eso te va a traer a ti tranquilidad, paz. Pero en cambio, si tú estás, por ejemplo, encerrado en un lugar y que todo sea de color rojo, 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 eso te va a dar como angustia, rebeldía. Son los estudios del color, psicología del color. Entonces yo asumo que el tema así mismo de las obras, como era algo que no representaba en sí algo tranquilo, transmite esa situación. Es como, por ejemplo, te pongo un caso, cuando los hombres visitan los nightclubs, los lugares donde están las prostitutas, esos lugares así. Ya, por lo general, siempre ponen el ambiente como que se vea las luces rojas, las paredes rojas. ¿Por qué? Porque eso transmite deseo, sexualidad, eh, muchos factores, ¿ya? Entonces, por ese motivo es que la gente a veces reacciona, que está en una mujer y todo lo demás, así. O sea, juega mucho la psicología los colores. Si tú estás, como te digo, en un lugar que es blanco, vas a sentir tranquilo. Incluso el juego, el tema de la luz. Por eso es que muchas veces recomiendan, supongamos en tu habitación, que tengas luz blanca, porque la luz amarilla, si tiene foco amarillo, hace que tú te duermas, no estés 100%. Entonces, la luz tiene que ser luz blanca. Y así mismo el tema de los colores. Juega mucho el tema psicología y así mismo se relaciona el tema de la pintura y la escultura, etcétera. Todo. La música, como tú mencionas, también efectivamente forma parte de esa cuestión. Si tú estás triste, escuchas música triste, te vas a poner más triste aún, pues. Entonces, son cosas inexplicables, pienso yo, cómo reacciona el ser humano ante lo que lo rodea, el entorno. Eso. Yo pienso que tu entorno ha de ser un entorno tranquilo, me imagino. Como tú has comentado, tienes el apoyo de tus padres, el cariño. Entonces, se demuestra eso como ser humano, como persona. Y eso es bastante bueno. ¿Tus padres de qué religión son? ¿Tú de qué religión eres? Bueno, al comienzo asistíamos a la iglesia, creo que es católica, Ya, pero ya de niño a los 9 años empecé a estudiar con los hermanos testigos de Jehová y ya, entonces me bauticé a los 13 años ya, y soy testigo bautizado, mi mamá también, mi hermano también, allá. aunque él ya falleció. Y mi papá no, él decidió simplemente hacerse de otra familia y ya pues Ah, mi ok, mamá y mi papá se divorciaron ya. y él ahí está cuidando a un supuesto hijo suyo y a los otros entrenados. O Pero sea, aparte, así pero a está, pesar de pero esa él, situación, seguías bien con tu papá, me imagino. lo que pasa es que algunas veces quise verlo, pero él nunca quiso, o sea, ya no Ah, se ok, puede hacer nada. O sea, él no claro, quiere, simplemente. ya, ya. Bueno, ahí falla de tu papá. ¿Cómo te sientes con la religión? Más que religión, o sea, si se refiere a la organización como tal, Claro, son personas amables amables, ya. que siempre tratan de darle lo mejor a los demás, de hacerlos sentir cómodos en el entorno, y Ok, eso es muy bueno. ok, Además que, obviamente, siempre todo lo que dicen es basado en textos bíblicos. Ellos ya, nada ok. más lo enlazan, pero tratan de las explicaciones que no se basen en algo, como se podría decir, que uno saca por teorías Claro, humanas, sino que profundiza, qué pero de bueno. forma razonable. Claro, O sea, eso es la importante, Biblia no es literal, mediante la la Biblia Biblia. siempre hay que profundizarla. Tú lees la Biblia, estudias la Biblia, tú, Sí, últimamente, cuando yo estudio la Biblia,
últimamente trato de buscar el contexto de la época y qué Ya, significaba cada palabra de esa época y con qué lo relacionaba a la gente, quién lo escribió, para quién lo escribió, con qué sentido, qué intención, el panorama. Quiero tener el panorama más completo para que la idea exacta llegue, porque hay principios y claro. los principios son en torno al comportamiento que debe de dirigirse cada persona y eso lo ayuda bastante. Claro, aquí es donde la gente dice, hay normas, hay reglas, claro, pero es que yo me di cuenta que nosotros tendemos a ser muy rígidos en esto. Claro, hay que hacer las cosas bien, pero no digo que no hay que, o sea, hay que ser flexible de forma razonable para lo que es justo y correcto. Claro. Sí, hay unas cuestiones ahí medias raras y todo, pero uno va aprendiendo constantemente. O ¿Qué sea, piensas porque de ya la es vida en como, general? la vida es buena, somos Ya. nosotros los que la mal usamos, por decirlo así, pero de ahí es Siempre has buena. pensado que la vida es buena, siempre has pensado así, que la vida es buena. Es que ya el hecho de estar aquí es increíble, es fascinante, es Así es, magnífico. así es. Simplemente lo único malo vendría a ser que la malutilizamos, ¿La pero qué, poquito a perdón? poquito Qué es lo aprendemos malo? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo malo? que, que no la sabemos aprovechar como debería ser, Eso. pero ahí Uno estamos siempre, aprendiendo. claro, desde que te levantas, desde que te levantas, uno tiene que agradecer siempre a la vida, un día más, salir adelante, disfrutarla. Claro que suceden situaciones cotidianas que forma parte de la vida, pero hay que vivir la vida, pues, de una manera favorable, entender que estamos de pasada y disfrutarlo al máximo, la vida. Es como, por ejemplo, ahora. Estás tú conectado conmigo en clase de cinematografía. Es algo que forma parte de tu vida y de la mía, pero no todavía vamos a estar conectados en esta clase, pues, porque después tú tendrás tu licenciatura y seguirás escalando y yo seguiré dando clases y así sucesivamente. Entonces, continuamos la vida, disfrutamos la vida y es un proceso. Nada más, hay que saberlo vivir. Entonces yo lo que pienso es que el tema efectivamente del expresionismo alemán, esta gente, como era gente mala, oprimían a la clase social en vez de ellos tratar de darle vida, alegría a la gente que necesitaba. Era como que querían tener al pueblo prácticamente por los suelos. Tú sabes que hubo atrocidades contra los derechos humanos en esa época, porque ellos se sentían inmortales. Pero miren qué terminó. El poder no es eterno. Eso es lo que se olvidan esta gente, estos poderosos, estos políticos, y muchas veces terminan mal. Piensan que cuando llegan al poder pueden lograr todo y han alcanzado el cielo, pero el poder no es eterno. ¿Y por qué pasa eso? Porque no saben vivir. Ya, tú puedes ser feliz con todo lo que te rodea, puede ser poco, pero eres feliz. Ya, y eres el gobernante, obviamente, de tu mundo y hace feliz a los demás. Pero hay gente que se vuelve por la avaricia, por ser grande ante los otros, lo material, y no está bien. Al final de cuentas, no nos llevamos nada. ¿Por qué? Porque no saben vivir. Incluso mucha gente, cuando ya van a morir, esa gente que ha actuado mal, se porta mal, al momento de agonizar ni siquiera mueren tranquilos, están con la angustia, porque dicen que cuando tú mueres, va a estar agonizando, se te viene toda la película, toda, así como la película de Cloquet, todo lo que tú hiciste ya. O sea, hay gente que se angustia, gente que ha sido mala. Y por eso pienso yo que siempre hay que vivir con armonía, con tranquilidad, tratar de hacer daño a nadie. En el caso del expresionismo alemán, lo hubieran hecho de otra manera para que la gente no se sienta oprimida. Entonces, a través del aprendizaje siempre nos hemos dado cuenta que en el caso de arte, de pintura, escultura, han existido situaciones que realmente han sido para hacer daño al mismo ser humano. Como por ejemplo, si te hablo del catolicismo, las guerras santas. Las guerras santas asesinaron a mucha gente, mujeres, niños, y decían que eran guerras santas, entre comillas. Y así mismo religiones, se aprovechan de qué, se aprovechan de la fe del ser humano. ¿Ya? Por eso es que en esta cuestión, en el caso tuyo te felicito, Cabanilla, tú formas parte de un culto de algo, pero tú eres inteligente. Entonces tú acabas de decir un punto, dan ciertas cuestiones, pero yo aprendo de esto.
Otra cosa que no te parece, bueno, comienza a investigar. ¿Es o no es así? Sí, es verdad, porque cada uno es responsable de su propia libertad de decisión. Así es. Cada uno es responsable, te cuento. Y esto para finalizar, porque igual, como ya es tardecito y estás cansado, lamentablemente, Ecuador, te cuento, hay mucha gente buena, ¿ya? Nosotros somos un país bendecido, sí, somos bendecidos. ¿Y por qué te digo que sí hay gente buena? Porque cuando viene el extranjero, nosotros damos la mano. Incluso cuando viene el extranjero acá, hace 2 días vi un reportaje de un TikTok, está contentísimo, o sea, Ecuador es un país, tienen la mitad del mundo, tienen la isla Galápagos, tienen, quieres irte a la sierra, te vas a Cuenca 3 horas, no, 2 horas, la comida es diferente, la comida es excelente, o sea, es un paraíso, tenemos eso, pero no lo sabemos aprovechar. ¿Por qué? Por los malos gobernantes, ¿ya? Y la gente, como la mente es pobre, piensan que esa gente que es mala van a ser salvadores, y no, uno mismo se hace su vida, uno mismo, Dios nos dio esto, el cerebro, para uno mismo estudiar, uno mismo darse cuenta, sacar conclusiones y no esperar de otro. Uno mismo sale adelante, uno mismo tiene ideas, uno mismo puede decir, no, esto no está bien por esto, pero hay gente que se deja manipular lamentablemente. Y este, muchas veces no es por la edad, ya es porque tal vez como ha sido su vida y se han dejado manipular, se han dejado pisar y por eso es que crecen así. Hay mucha gente mayor que lamentablemente no se dejan manipular y tienen una autoestima muy baja. Yo te felicito que tú tienes una gran autoestima, mi estimado Cabanilla, y aquí que tú estás presente, yo te puedo decir que, yo te soy sincero, de todos los alumnos que he tenido en cinematografía, tú eres uno de los mejores, y por eso es que la otra vez te preguntaba sobre el tema de tu condición. Para mí, sinceramente, de todo corazón te digo, tú eres una persona normal y simplemente tienes que salir adelante y creer en ti. Y si alguien te señala esto, no, yo hago esto, aquello y sé lo que soy. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente con sus 5 sentidos bien puestos, normal entre comillas, que hacen daño a los demás, no actúan de una manera correcta, no piensan como debe ser. Así que tú eres una persona bendecida, mi estimado José Andrés, y tu familia prácticamente ha sido bendecida por tener un hijo como tú. Así que eso, mi estimado Cabanilla, yo te considero un excelente alumno. El día del examen, yo te voy a exonerar. Chato, de una vez te digo, vas a tener el 10. ¿Estás escuchando? Gracias, profe, pero Ya, realmente sí, o sea, yo, ¿cómo le podría decir? A mí me gusta el proceso de aprendizaje, o sea, antes no me agradaba la disciplina, mm, pero cuando uno deja de tenerle miedo a la disciplina y se da cuenta que es para su propio bien, empieza claro, a fluir con ella. así Poquito a es. poquito, ¿no? Tampoco uno va a empezar haciendo algo guau, No, sino, pero poquito, pasito a pasito, así desde lo es. más chiquito. Y se da cuenta después porque dicen que en 10.000 horas uno se vuelve un experto, o sea, Claro, 10 años. Y es cierto, algunos profesionales han empezado de la nada y en 10 claro, años ya son, wow, han ganado incluso a gente que tiene talento. ¿Por qué? así Porque la es. gente con talento es el que tiene la ventaja y se confía, mientras que la gente que no lo tiene, o al menos cree que no lo tiene, empieza a desarrollar sus capacidades, sus fortalezas, y empieza a superar a la persona que tenía más ventaja. Por eso dicen Así que el que es. tiene talento tiene solo el 1% de ventaja. De ahí el resto tiene el 99% del esfuerzo. Las personas buenas empezaron muchas veces desde cero, toda la vida es aprendizaje y te digo algo, Cabanilla, todos tenemos talento. Lo que pasa es que hay que descubrirlo. Es como, por ejemplo, en mi caso, mi talento es el arte. A mí me encanta ilustrar, me encanta dibujar. Ese es mi talento. Hay otros que son talentosos en escribir, en escritura, otros en la lectura, otros, qué sé yo, en crear. O sea, cada uno, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talento. ¿Ya? Entonces, yo no sé cuál sea tu talento, tú tienes que descubrir tu talento. Puede ser que sea en construir algo, no sé, pero cada persona tiene su talento. Hay que simplemente creer en sí mismo y en desarrollar ese don que Dios nos ha dado. Recuerda que todos tenemos alma, todos tenemos corazón, las personas buenas, efectivamente. Entonces, eso es todo. O sea, el aprendizaje, como te digo, es constante. Hay que ser consciente en eso. Yo sería una persona orgullosa, una persona mentirosa si te dijera, no,
yo todo lo sé. ¿Por qué voy a saberlo todo si yo soy un ser humano? Ya, el único que sabe todo es Dios. Entonces, yo, por ejemplo, puedo aprender de ti y así mismo aprendo el día a día. Entonces, todos nosotros aprendemos siempre. Todos nosotros. Y si tú alguna vez te tomas con un profesional y que dice yo todo lo sé o etcétera, pues simplemente tómalo, analízalo como lección de vida. O sea, que yo esté equivocado, yo no voy a ser así. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas alto, siempre debes de mantener la humildad. Y por la humildad siempre vas a ser recordado. Ya no por lo que lo material, no por lo como tú fuiste como ser humano. Porque recuerda que lo que nosotros brillamos es por el alma y el corazón. Ya, eso es la esencia del ser humano, es lo que te hace a ti ser ese elemento diferenciador. Puede ser que tú muchas veces ves en redes sociales gente copia, que quieren copiar a un artista, que quieren copiar a algo, incluso compañeros tuyos y hacen lo mismo, ¿no? Son gente vacía realmente. Ya, entonces, tú tienes que brillar, las personas brillan. Lo que pasa es que hay gente que no se dan cuenta por qué, por su autoestima que la tienen por los suelos. Y también hay que aprender a escuchar. Cuando te dicen algo, sabes que no está viendo, por algo es. Ya, entonces uno tiene que aprender a escuchar para mejorar como ser humano. Y eso uno lo aprende. Yo también era necio. Y así uno va aprendiendo, mi estimado Cabanilla. Así que eso sería. Y como te digo, hablamos sobre el movimiento en este caso relacionado con Alemania, lo que era el expresionismo alemán, pero la realidad es que ese movimiento, dentro de ese movimiento habían intereses y no eran para bien, sinceramente, porque oprimían al pueblo. Esa es la realidad de eso, por eso es que causaban el miedo, el temor, se burlaban incluso de situaciones, por el orgullo, por el ego. ¿Y en qué terminó en eso? En nada. Hitler se disparó en la boca y quedó. Así terminó la Alemania de Hitler. Ya porque al final de cuentas la vida da vueltas y le recae durísimo. Así que eso, mi estimado Cabanilla, son lecciones de vida y siga usted como el excelente, excelente ser humano que es. Buenas noches y gracias por conectarte a la clase. Descansa.